Y aquí no hay ningún tipo de coincidencias, Jorge Luis, no vamos a caer en ningún tipo de ingenuidad. Lo que ha habido esta tarde en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido un sabotaje. Agradecemos por haberse salido unos minutos para conversar con nosotros. La Asamblea Legislativa ha tenido hoy una jornada extensa y a diferencia de esos 19 asambleístas que no han participado y que se han pedido permiso, bueno, aquí se está llevando adelante una sesión. Estamos con el diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana, en la izquierda de sus pantallas, y en la derecha de sus pantallas, en su despacho, está la diputada Rosario García, del Movimiento al Socialismo. Muy buenas noches a ambos, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, muchas gracias, Jorge Luis y Soraya, y también a mi colega diputado Enrique Urquidi. Bien. Muy buenas noches, Jorge Luis, muy buenas noches, Soraya. Un saludo también muy respetuoso a mi colega Rosario García y a toda la audiencia de Fuego Cruzado. Bien. Bueno, a ver, empecemos un poquito a hablar, por favor, hoy día, diputados, sobre estas sesiones. Primero, la falta de 11 senadores, bastante llamativa la ausencia, y de otros 8 diputados que han impedido que se pueda llevar adelante la sesión en la que se pretendía aprobar este crédito, que ha sido, como decía el ministro de Planificación, un compromiso, un pacto político. Sabemos que la política se mueve con este tipo de pactos y son los que le dan cierta certeza y tranquilidad a la población. ¿Qué tiene usted que decir sobre la interrupción de esa sesión, diputado Urquidi? Bueno, lo que ha sucedido esta tarde, Jorge Luis, en la convocatoria a sesión plenaria de Asamblea Legislativa que estaba convocada para las 14 horas, una vez verificado el quórum en diputados, se procedió a la verificación del quórum en senadores y, para sorpresa de todos, por supuesto, de manera creo inédita, resultó que habían como 19 licencias, tomando en cuenta que en la Cámara de Senadores estamos hablando de 36 senadores. La mayoría, por supuesto, de estas licencias corresponden a la bancada que responde al señor Evo Morales. Y aquí no hay ningún tipo de coincidencias, Jorge Luis, no vamos a caer en ningún tipo de ingenuidad. Lo que ha habido esta tarde en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido un sabotaje del expresidente Evo Morales y de la bancada que lo sigue en el Senado para no permitir que esta sesión plenaria se instale y para no permitir que se trate y que se considere el proyecto de ley de préstamo de $100 millones, el equivalente a $100 millones de la cooperación japonesa, de JICA, para ser específicos, y que por supuesto está enmarcado en los acuerdos a los que se arribó el 17 de febrero en el Tribunal Supremo Electoral. Aquí ha habido un sabotaje porque está claro, y lo estamos viendo también en la Cámara de Diputados, el sector evista, el sector radical, el sector que le responde aún al señor Evo Morales, no quieren elecciones y por lo menos lo que están haciendo es ponerle todas las piedras en el camino para que no tengamos elecciones y para que no hayan los recursos suficientes y, por supuesto, para que no se cumplan los compromisos que las fuerzas políticas, los órganos del Estado llegaron a consensuar el pasado 17 de febrero en la cumbre en el Tribunal Supremo Electoral. Diputada, ¿existe alguna normativa que determine que tiene que haber un mínimo de licencias para que esto no vuelva a pasar en el futuro? ¿Y qué se puede hacer al respecto si es que no la hay? Sí, a ver, nosotros como Cámara de Diputados nos basamos en un reglamento general tanto de diputados y de senadores, pero nosotros vemos con mucha preocupación cómo se ha realizado el día de hoy un boicot. Por ejemplo, en el artículo 39, inciso Q, indica que, y hay un reglamento de la Cámara de Senadores, que debe haber una licencia con un máximo de 5 senadores. Ellos no pueden prácticamente conceder licencias a más senadores, justamente para cuidar, ¿no? Que haya un quórum reglamentario en el Senado, ¿no? Y tanto en la Asamblea. Es por eso nosotros que vemos que no han respetado prácticamente su mismo reglamento de la Cámara de Senadores
y realmente asumimos y asumen ellos que realmente ha habido un boicot en la Asamblea Legislativa Plurinacional el día de hoy. También vemos, ¿no?, que ha habido acuerdos justamente el 17 de febrero, donde estaban todas las fuerzas políticas, donde justamente pusieron su sello, pero lamentablemente no se ha respetado el acuerdo. Como decía mi colega Enrique, justamente se ve, ¿no?, algún tipo de no querer las elecciones generales este 2025, lo cual preocupa. Pero esto pasa también, ¿no?, por este reglamento de licencias del Senado, que toda solicitud se presenta ante la primera Secretaría de Senado, de acuerdo con el artículo también 29 de su reglamento. Prácticamente no existió y sí existió un contubernio para generar más crisis y convulsión en nuestro país. Ese es el objetivo principal de los senadores, ¿no? Y Diputada, si realmente existirán las sanciones, pues tienen que ser descontados de sus sueldos los senadores. diputada, eso justamente le quería preguntar. Dentro de este reglamento que usted menciona, ¿hay sanciones? ¿Cuáles serían? Pues la sanción es, de su sueldo, les van a hacer el descuento como corresponda según las sesiones que se lleven en Senado. Perfecto. Y se tiene que hacer, ¿no?, se tiene que realizar esa sanción. Muy bien, muchas gracias. A ver, quiero un poco entender, diputado Urquidi, usted más o menos cómo perfila el interés. Bueno, usted habla de un sabotaje por parte del levismo a las elecciones. Esto ya es a las elecciones, no tanto a Luis Arce, sino a las elecciones. ¿Por qué usted apunta a un sabotaje a las elecciones? ¿Cuál sería el móvil detrás de esto? Y quiero destacar el comentario de uno de nuestros seguidores en este momento a través de YouTube, Juan Carlos Carvajal, que dice: Evo quiere que renuncien Arce y Choquehuanca para luego que asuma la presidencia Andrónico y habilite a Evo Morales a las elecciones. ¿Qué opina? Primero, Jorge Luis, y este no es un hecho menor y que en realidad ratifica el sabotaje que ha habido esta tarde aquí en la Asamblea Legislativa. Ni siquiera estuvo el presidente del Senado, ni siquiera estuvo el senador Andrónico Rodríguez en la sesión. Desconozco si tenía licencias y si tenía alguna baja médica o finalmente si está de viaje, no sé, pero el señor Andrónico Rodríguez ni siquiera apareció ni dio la cara en la sesión, lo cual por supuesto te ratifica este sabotaje totalmente premeditado y planificado del levismo. Voy a tu pregunta, Jorge Luis. Está claro que en este momento y en esta coyuntura ya electoral, a quien menos le conviene tener una elección es pues al señor Evo Morales Ayma. Y no le conviene porque, por supuesto, en este momento es un prófugo de la justicia, está desde octubre en el Chapare, no da la cara ante la justicia y lo que está haciendo, por supuesto, es burlar a la justicia, que es donde debería estar y donde debería haber rendido cuentas ya desde hace tiempo. Y más allá del poder de movilización que también está menguado del señor Morales, está claro que todavía tiene una cierta influencia en sectores sociales, fundamentalmente en sectores sociales del sector cocalero, y por lo tanto aquí hay un cálculo electoral y hay un cálculo político. Evo Morales no quiere elecciones, quiere seguramente seguir en la lógica de desestabilización y quiere incendiar el país, porque lo único que a él le interesa es ser candidato, volver a ser presidente, y lo dijo en alguna ocasión, y en realidad los bolivianos ya conocemos el talante de Evo Morales. Lo único que le interesa a este señor es su angustia patológica por volver a la presidencia. Diputada, hoy se aprobó en grande y en detalle la ley del TREP. Se aprueba algo, pero no se aprueba el tema de la COVID-19. ¿Cuál es su lectura con estos dos lados de la moneda? Bueno, nosotros vemos, ¿no?, que hay un impacto en la gobernabilidad y la institucionalidad, sobre todo, ¿no?, ante la ausencia de estos 19 senadores en una sesión crucial, más que todo
de la Asamblea y para el país, que había un crédito justamente internacional de $100 millones y que estaba justamente destinado para efectivizar o hacer una operatividad en la cuestión de estos dos proyectos de ley. Ya se aprobó uno el día de hoy, que es del TREP, y justamente ahora se está haciendo este tratamiento, ¿no? Del diálogo, y que puedan participar, que haya un debate, ¿no? Entre, los candidatos en sí, tanto presidente, vicepresidente, gobernador y autoridades como son los alcaldes. Nosotros creemos, ¿no?, que estos dos proyectos de ley y estos 100 millones tendrían que estar justamente ya aprobados. Y es justamente que se evidencia una fractura, ¿no?, en la cohesión política y afecta la capacidad del órgano legislativo para cumplir con sus responsabilidades. Muy lamentable el día de hoy. También sobre todo el incumplimiento de acuerdos multipartidarios se ha visto el día de hoy, y sobre todo un perjuicio a procesos electorales y sanitarios. La aprobación de este crédito nos iba a servir bastante para eso. Y vemos que esta irresponsabilidad que el día de hoy realizaron los senadores, lo ha visto el país, realmente hay una postura de no aprobar estos 100 millones que iban a servir para estos dos proyectos que en este momento estamos haciendo el tratamiento en la Asamblea. Bien, quiero ir a continuación con el sondeo de opinión. Hemos salido a las calles a consultarle a la gente en relación a este tema. ¿Usted cree que se debe priorizar la aprobación de los créditos de manera urgente para dar viabilidad al suministro de combustibles y leyes sobre el TREP? La verdad es que si los créditos están orientados a ellos, sí, pero si los créditos están orientados a otro tema, otra materia, y que eso quieran disponer para... no me parece tampoco muy correcto, ¿no? No, lo dudo yo, no creo. Con lo que estamos, la situación tan álgida, no creo que nos aprueben. Sería importante, pero también el otro tema es que el gobierno nunca da una información de qué hace con el dinero. Es muy difícil decir si vale la pena o no vale la pena, porque no hay un control sobre los gastos de eso. No creo, porque ya el gobierno va de salida, ¿no? Y a no ser que sea mucha la necesidad, pero ahorita como gente de a pie no sabemos realmente si es necesario esos recursos, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero siempre que se los utilice para lo que se está expresando, ¿no? El país se está endeudando mucho, ¿sí? Y creo que cada boliviano debe un montón de dinero, y yo creo que por el bienestar de cada uno de los bolivianos y porque el país ya no se endeude, creo que habría que ver si realmente es factible que se den curso a los créditos. Bien, justamente, diputado Urquidi, hablemos por favor acerca de estos recursos que se tenían que aprobar el día de hoy, sobre este monto económico por JICA que usted estaba manifestando y que, bueno, fue saboteado, como manifestó, por parte de la bancada evista. La utilización de esos recursos no era para combustible, no era para estos temas, era específicamente para dar viabilidad a las elecciones y poder garantizar la elección en el exterior, por ejemplo, y otros aspectos necesarios. Aparte de eso, quisiera que por favor nos cuente un poco acerca de la sesión que se está llevando adelante y que ustedes muy amablemente se han salido unos minutos para conversar con nosotros. ¿Qué están conversando ahí adentro? Respecto al crédito de $100 que finalmente no se aprobó. Primero, que este crédito es un crédito destinado a garantizar bolivianos en el extranjero para las elecciones generales del 17 de agosto. Es un crédito de recursos que el gobierno COVID-19 y de febrero pasado
Bueno, disculpe, diputado, estamos teniendo alguna interferencia con la señal de internet que no nos está permitiendo entenderle bien lo que estaba manifestando. Vamos a esperar un momento a que se estabilice su señal. Ahora no sé si, a ver, probemos otra vez. ¿Puede volver a empezar, por favor? No le hemos entendido nada del principio. Te decía, Jorge Luis, respecto al crédito de los $100 millones, este crédito está destinado a los bolivianos en el extranjero y para reponer los gastos del COVID-19. Ese crédito lamentablemente no ha podido ser aprobado por el sabotaje de vista y en este momento en la Cámara de Diputados estamos tratando el segundo proyecto de ley sobre el... Perdón, sí, no, lo hemos perdido en la comunicación. ¿Podría, por favor, usted, mientras el diputado resuelve sus problemas de conexión, contestar a la misma pregunta, por favor, diputada? El día de hoy prácticamente ha habido ese perjuicio a los procesos electorales y sanitarios. La no aprobación de este crédito de JICA compromete la financiación de las elecciones generales de agosto y del voto en el exterior, así también como la adquisición de medicamentos e insumos médicos necesarios para la atención de la población, afectando directamente la salud y la democracia, más que todo del país, ¿no? Entonces hay esa situación y sobre todo, tendríamos que ver ya acciones correctivas y responsabilidad política, que es fundamental en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tome medidas así para poder garantizar la asistencia y participación de sus miembros en sesiones claves como el día de hoy. Y no solo es los diputados de los senadores del MAS, sino también de los senadores del total de las licencias. Hemos visto que del movimiento al socialismo hay 11 senadores que pidieron licencia. Creemos, de sus senadores de Creemos, 4. Y de Comunidad Ciudadana, 4 senadores que prácticamente solicitaron la licencia, los cuales hacen un total de 19. Entonces nosotros vemos que no se quiere prácticamente aprobar estos créditos, los cuales son necesarios para el tema del TREP, porque queremos prácticamente transparentar y sobre todo que se pueda garantizar el voto extranjero, ¿no? Eso es más que todo estos 100 millones. Diputada, ¿qué están tratando en este momento en la Asamblea, por favor? El día de hoy ya el segundo proyecto, que es el tema del debate, ¿no? Que a muchos, por ejemplo, a los diputados de los que se hacen llamar radicales, no quieren aprobar este proyecto porque tendría que haber ya un debate, sobre todo, para conocer así a sus candidatos o postulantes, prácticamente cuáles son las propuestas de país para poder vivir también y con otras políticas de gobierno. Entonces yo creo que no quieren estos candidatos. Prácticamente vemos que no quieren asumir la obligatoriedad. Nosotros creemos que se debe aprobar también este proyecto de ley porque es necesario conocerlo al candidato y saber qué políticas de cambio en nuestro país pueden asumir. Entonces ese es el objetivo. Esperemos que el día de hoy se pueda aprobar por mayoría absoluta. Muy bien, diputada, muchas gracias. Tenemos entendido, nos acaban de informar de que la sesión se ha suspendido. Omar Yujra ha suspendido la sesión hasta nuevo aviso, así que vamos a estar precisamente viendo qué es lo que pasa en los minutos que vienen más adelante. Diputado Urquidi, voy a volver un poquito al sondeo de opinión que hemos escuchado de parte de la gente. Hay narrativas que se posesionan de la mayoría de la población, del pensamiento en la mayoría de la población. Y esta narrativa de, sí, que se aprueben los créditos, pero para lo que están destinados. ¿Qué opina usted al respecto?
Lo tenemos al diputado. ¿Aló? Lo escuchamos, Hola. diputado, por favor. Adelante. Hola. Lo estamos escuchando. Sí, sí, te decía, Soraya, que por supuesto en el tema de los créditos lo hemos dicho y nos ratificamos, no le vamos a seguir, no le vamos a dar un cheque en blanco al gobierno de Arce para que siga despilfarrando los recursos. Vamos a hacer un análisis caso por caso y si encontramos que el objeto del crédito, por supuesto, va a un beneficio en concreto para la población, lo aprobaremos. Si no, por supuesto que lo vamos a rechazar. Bien, diputado, quiero seguir con usted, por favor, en relación a la ley de preclusión. Bueno, primero que nos pueda también, a propósito, comentar acerca de la interrupción, de la suspensión de la sesión en la que ustedes estaban participando hace unos minutos nada más. ¿Qué opinión le merece? Me imagino que no debe estar al tanto de por qué se ha sorpresivamente suspendido. Y a eso también hablar sobre la ley de preclusión. ¿Qué se sabe? ¿Cuándo podremos tener luz verde sobre esta importante ley que los vocales del Tribunal Supremo Electoral arguyen como fundamental también para el proceso eleccionario? Sí, no conozco cuál es el motivo de la suspensión de la sesión. En algunos minutos, voy a indagar sobre el tema. Y en el caso del proyecto de preclusión, estamos aguardando que ese proyecto pueda entrar en agenda semanal para la siguiente semana y la siguiente semana podamos ya tener el debate plenario para discutir este importante proyecto que también está enmarcado en los acuerdos del 17 de febrero. Bien, tenemos las palabras de Omar Yujra. Vamos a escucharlas a continuación, por favor, y vamos a conocer la opinión de nuestros entrevistados esta noche. Que por lo que percibimos también requerirán un tiempo para considerarlo, por lo menos en este proyecto de ley. Lo que he entendido es la parte de la sanción. En ese sentido vamos a pedir una reunión también con el órgano electoral para poder mejorar esa redacción y por tanto aplazamos el tratamiento de los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 del orden del día con el cual fueron convocados el día de hoy, disponiendo su tratamiento en una posterior sesión. En consecuencia, se suspende la presente sesión y damos por concluida el trabajo del día. Buenas noches, colegas diputados. Diputada, ¿cuáles son estos puntos, el 3, 4, 5, 6 y 7 que menciona Omar Yujra? Sí, es justamente lo del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que es para garantizar más que todo el proceso electoral y la independencia del Tribunal Supremo Electoral ante otros órganos del Estado. Justamente toca estos puntos y seguramente toca también, ¿no?, socializar un poco más que todo en las jefaturas de bancada y seguramente en toda la Asamblea para evitar, ¿no?, las equivocaciones y sobre todo podamos también asumir esa responsabilidad y sobre todo ver, ¿no?, que haya una independencia de poderes, ¿no?, más que todo. Diputado, quiero ir con usted para que nos pueda dar cuál es la posición suya, la de su partido, en relación a la anulación por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional de la sesión del año pasado. Recordemos el viaje de Luis Arce a Moscú el año pasado, en el que David Choquehuanca asume la presidencia temporal interina y Andrónico lleva adelante una sesión en la que justamente se lleva adelante la nulidad de los autoprorrogados. ¿Qué opinión le merece? Bueno, concluyo con esto, porque a pesar de haber anulado, digamos, a los autoprorrogados, sí se está tomando en cuenta la aprobación del crédito de 176 millones. ¿Qué opinión le merece esta nueva acción de los autoprorrogados? En realidad, Jorge Luis, era previsible. Los autoprorrogados, por supuesto, que están actuando en función a los intereses del gobierno, como lo han venido haciendo durante todo este tiempo. Y la anulación de esa sesión en la que se aprobó su cesación,
por supuesto que estaba yendo en contra de sus propios intereses y de los intereses del gobierno. Esto era una cuestión de tiempo, no es ninguna sorpresa. La justicia boliviana está raptada, está secuestrada por este grupo de sicarios judiciales que tenemos en el Tribunal Constitucional. Y mientras estos señores continúen en el Tribunal Constitucional, fundamentalmente Espada, Hurtado y otros, vamos a seguir teniendo este tipo de resoluciones que son resoluciones políticas y que son resoluciones simple y llanamente para resguardar los intereses del gobierno del presidente Arce y del MAS. Diputada, la misma pregunta para usted. Nos gustaría conocer su opinión. Justamente, ¿no?, sobre la duda de lo que ustedes consultan el día de hoy, del tratamiento, más que todo de esa séptima sesión de la Asamblea. Hay del tratamiento del proyecto de ley de la 156 en la sesión de Asamblea, y con esto de cesar en sus funciones a los magistrados prorrogados. Es incongruente porque toda vez que el auto constitucional 0041, quebrado 2024, de junio del 2024, declara nulos, ¿no? Declara nulos todos los actos legislativos de esta séptima sesión de la Asamblea. Esto quiere decir que todo lo sucedido en dicha Asamblea no tiene ningún efecto legal, justamente porque hay un auto constitucional que es la 0041 quebrado 2024, Soraya. Bueno, queremos agradecerles a ambos. Gracias, diputado Urquidi, y también gracias a usted, diputada García, por habernos atendido estos minutos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenas noches. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Muy bien, 21 horas con 5 minutos. Mira, hay un consenso, por lo menos esta es la posición de un diputado de Comunidad Ciudadana y obviamente del arcismo que está... Hay un consenso en términos de que esto es un sabotaje, que es un boicot, a las elecciones, lo cual es importante. Vamos a tener que seguir ahondando este tema próximamente porque me parece peligroso para la democracia que, teniendo en cuenta que se supone la política es de acuerdos, la política es de consensos, es de puentes. Y ese acercamiento que hubo con el Tribunal Supremo Electoral, en el que los políticos y especialmente los asambleístas se comprometieron a la aprobación de algunos créditos, a la aprobación de algunas leyes que, bueno, algunas están avanzando, me llama mucho la atención ese episodio de hoy, de tantas licencias, como francamente un boicot verdaderamente. Claro. Bueno, ahora la diputada dice que les van a descontar, bueno, para lo que ganan después, ¿no? Claro. Además es un día que les van a descontar, ¿no? No significa nada. Ahora veremos qué pasa con la nueva convocatoria de Choquehuanca para una nueva sesión, para que se trate esto. Sí. Ojalá que no encuentren otros pretextos, ¿no? No, es que ya también tantas licencias que podría ser el siguiente nivel, ¿no? La siguiente sanción, porque, por ejemplo, digamos, tú no vienes a trabajar unos días seguidos, eso es abandono de fuente laboral, claro, ¿no ves? Es chao nomás, y es ¿no? chao nomás. Ahora no sé cómo será pues acá, ¿no? Esas son otras formas de obrar. Bueno.